Un cálido saludo para todos, un saludo especial desde tierras cafeteras, particularmente desde la Universidad del Quindío, Colombia. Muy complacida de tener la posibilidad de participar en este Congreso Internacional de Aprendizaje, poder reconocer desde, digamos, diferentes experiencias que buscan precisamente revisar ese conocimiento y los procesos de descolonización para pensar educaciones otras. En ese sentido, entonces, me encaminaré por esta ruta de presentación de mi ponencia que se denomina Pedagogías Post-Avisales, Diversidades y Utopías Sur-Sur, Polifonías en la obra de Boaventura de Sousa Santos. Digamos que esta presentación es un producto de mi segundo año de formación doctoral en la Universidad de Manizales y que acompaña a mi director de tesis, Miguel Alberto González González, es mi director artesano en este proceso. Para iniciar es preciso anunciar que los sures se presentan como mi lugar epistémico de enunciación, ese sur en las experiencias, en las vivencias, en las diversidades, pero también esos sures que nombran a todos los excluidos, invisibilizados y, si se quiere, extintos por esas lógicas hegemónicas, ¿no? Con rostros de marginación y cartografías de cuerpos sin derechos. En ese sentido me inclino por el sur y lo empiezo a cultivar como utopía, como potencia, siempre como posibilidad, emprendiendo este viaje por lo abisal y digamos que intentando comprender desde mis ignorancias de qué lado estamos. Es una pregunta de base que plantea Boaventura de Sousa Santos y que es fundamental para este caminar. La presentación contempla las siguientes cuestiones. La primera de ellas es el origen de mi caminar tesístico, ¿no? Cómo llego al metasentir de Boaventura, a estas pedagogías y a estas diversidades. El segundo momento es, digamos que un caminar por las relevancias, no me voy a detener mucho allí, pero sí comprender el sentido de por qué estamos cuestionándonos precisamente sobre estos tres elementos o estos campos de conocimiento. El tercer momento es conocer un poco esos saberes que otros han transitado y que tiene que ver precisamente con una construcción que da cuenta de esas tendencias de diferentes tesis doctorales y artículos científicos que caminan precisamente por esta indagación de tesis doctoral. Un cuarto momento que he denominado una ruta crítica epistémica es apenas una exploración teórica que hemos venido, digamos que, generando lectura, pero está en construcción, y una ruta crítica metodológica que yo denomino como un momento de descolonización de esas metodologías extractivistas, que existe esa necesidad precisamente de investigar desde otros lugares y para ello tenemos que abandonarnos y alejarnos un poco de esas metodologías extractivistas. Como lo anunciaba, esta parte yo no me voy a detener mucho, voy a caminar un poco por las relevancias, pero en esta parte sí resalto la manera en que me conecto precisamente con esa cruel pedagogía del virus, un libro fundamental desde Boaventura de Sousa Santos, y me conecto con él precisamente para leer esas realidades, para acercarme al obrar del artesano del conocimiento, desde ese llamado de atención que nos pone, en que nosotros no podemos seguir aprendiendo sí y solo sí por la muerte. Digamos que encontramos allí que para enseñar precisamente tenemos que desaparecer a los otros y eso se hace latente en estos momentos si nos ponemos unas gafas para observar las realidades de un país como Colombia, ¿no? En este contexto colombiano y latinoamericano se puede decir que nos pedagogizaron, nos didactizaron, nos hicieron de la muerte una posibilidad, siempre la muerte de aquel que no nos gustó. Y eso es una gran provocación que encuentro en el ritual del libro, precisamente la cruel pedagogía del virus. Allí la pregunta de fondo tiene que ver precisamente con comprender qué es lo que estamos haciendo en las pedagogías que nos hemos conformado con esas pedagogías de desaparecer al otro. Entonces, en ese sentido, inicio por esa relevancia de país, pensando en los elementos de justicia social, en el ámbito político, pensando cómo este intelectual nos incorpora
a una nueva política emancipatoria para América Latina y para las ciencias sociales, digamos que nos muestra el escenario de democratización del poder popular, de ese reconocimiento de los derechos y precisamente de comprender la importancia de la lucha como praxis política. A nivel epistémico, generar una construcción obviamente de conocimiento que nos ayude digamos que a reconfigurar o a resignificar lo que hoy son las pedagogías, la escuela, el aula, esos procesos educativos y cómo no las diversidades. También gestar y enunciar diferentes formas conceptuales y metodológicas que permitan comprender un saber situado, algo de lo que nos hemos alejado. Y generar, obviamente, desde esas teorías críticas, pues digamos que un tejido desde la horizontalidad para seguir investigando. Esto anterior epistémico se conecta pues directamente con la importancia o la relevancia para el doctorado. El doctorado, formación en diversidad de la Universidad de Manizales y bueno, vislumbra obviamente ubicar cómo gestan los diferentes movimientos sociales, los colectivos sociales, otras formas de hacer diversidades y pedagogías, ¿no? Aquí se le da un valor a ese diálogo interepistémico, pero también a la hermenéutica diatópica como esa traducción intercultural que son necesarias para tejerla desde los sures y para gestar otro tipo de conocimiento. Y la relevancia estética, digamos que es un lugar que ha venido emergiendo de manera muy fuerte en este proceso de tesis doctoral y de formación, y es entender que esa pedagogía, además de hablarnos de saberes, de ciencia social, de una reflexión filosófica, la asumimos como esa pedagogía, como acto de experiencia estética de la compañía, del cuidado, ese sentido que navega precisamente por esas aulas sur, esa aula invertida, esa aula patio, y por eso esa pedagogía que se pinta y es pintada como precisamente experiencia viva, la estética, ha cobrado un lugar muy importante en ese proceso. Y a nivel personal, pues obviamente, además de irme acercando y dar algunos tintes de por qué me interesa conocer, investigar al lado del artesano del conocimiento de Boaventura, pues precisamente me atrapa seguir explorando ese mundo de alternativas y de posibilidades que nos brindan sus diferentes textos. Esta parte la hemos denominado lo que otros han transitado, algún tropezar llevado por otros, y digamos que una construcción que parte precisamente de la revisión de tesis doctorales y artículos científicos en bases de datos especializadas, ¿no? Se privilegió mucho la búsqueda digamos que en repositorios de las universidades nacionales e internacionales, navegando precisamente por tres campos de conocimiento: las pedagogías posavisales, las diversidades y las utopías sur-sur, y es de anunciar que esto nos ha permitido develar, obviamente, rutas epistémicas, metodológicas y críticas que se han abordado a lo largo de estas investigaciones. Se hace una revisión también por las tesis doctorales que se han ocupado de estudiar la obra de Boaventura de Sousa Santos y algunas propias pues, del doctorado de formación en diversidad. Esta digamos que relevante aclarar que esta revisión no se hace simplemente como una suma de datos, sino como realmente un estado artesanal que nos permite precisamente vislumbrar un escenario, un horizonte interpretativo, una construcción de unidades de sentido y un viaje por esas epistemes que ya grandes autores y intelectuales han transitado, ¿sí? De aquí partimos entonces. Los títulos que van a ver a lo largo de esta presentación pues son un regalo de mi director de tesis en esa necesidad de nombrar de manera distinta, de darle un lugar importante alejándonos de esos lenguajes de los poderes. Aquí vemos un poco entonces la distribución de las tesis doctorales. Se hizo una matriz que nos permitió mirar los procesos de inclusión e inclusión de las diferentes tesis y se priorizaron alrededor de tesis, de 30 tesis que se ocupan precisamente de indagar sobre estos campos y que podemos ver que están principalmente distribuidas en España, Colombia, Brasil, México y Argentina.
Frente a estos tres campos de conocimiento, también hicimos una revisión de artículos por diferentes países: España, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil. Y aquí algo importante en esta revisión son, digamos, que esas palabras raíces que surgen en cada país, que se van ubicando después de la revisión de estos artículos científicos. En Chile, por ejemplo, predominan y aportan de manera importante a este proceso. En Chile, por ejemplo, resistencias y movimientos sociales. Vemos en Brasil interculturalidad, emancipación y pedagogías críticas. Y en España, los procesos de acción política y democracia. Creo que aquí esas palabras raíces aportan de manera importante a estos procesos de construcción. En esta parte, precisamente después de hacer una indagación, lo que nos permite vislumbrar este estado artesanal, como lo hemos llamado, es aperturar precisamente esa ruta crítica de la investigación. Encontramos que frente a las pedagogías posavisales, estas parten precisamente del reconocimiento de otros saberes que no precisamente se tejen en la escuela, sino en contextos de los movimientos sociales emergentes, en esas rebeldías confinadas y emancipatorias, y en entender la praxis como lucha. Aquí se devela la existencia de unos colectivos que resisten ante esos epistemicidios precisamente que nombra Boaventura de Sousa Santos. Frente a las diversidades, esta revisión pues, nos permite pensarla más allá de lugares teóricos, comprender ese vínculo estrecho que existe entre las pedagogías y los movimientos sociales y las diversidades, donde precisamente se advierte que es en el diálogo intercultural donde germinan escenarios de hospitalidad, alteridad y lo que se denomina este cosmopolitismo insurgente, es decir, esa transición paradigmática de la razón indolente a la razón cosmopolita, del paso de las monoculturas a las ecologías. Aquí es importante entonces comprender que en este escenario de problematización hay cuatro ejes que guían la discusión. El primero es el mapa educativo del que nos habla de Sousa, en ese conflicto entre lo cultural y el imperialismo, en esas injusticias cognitivas que él nos permite ver en sus diferentes textos, perdón. Digamos que allí es importante también comprender que ese sur o esa línea abisal también nos habla desde ese lugar de los excluidos que han venido ampliando las líneas abisales de ese pensamiento occidental, y allí de Sousa señala en su texto cómo se traza una línea que delimita lo existente y lo no existente, o sea, esas líneas de la desaparición. Otro elemento importante en este proceso de problematización es comprender un poco que para este intelectual existen tres modos de dominación, digamos que a saber, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que precisamente han encontrado nuevas y diversas formas de segregación que terminan por expandir esos paisajes de exclusión y marginalidad. Como también el capitalismo necesita cada vez del colonialismo, porque es lo que permite, digamos, que se dé una permanencia a esas estructuras de poder para desvalorizar y para, digamos, ampliar ese panorama de los refugiados y de desplazamiento. Aquí hay algo preocupante, y es que él nos plantea cómo en la actualidad el capitalismo precisamente es compatible con la democracia. Persiste obviamente un proceso de colonialismo, sí, dice que nunca se ha ido, sino que ha encontrado nuevas y distintas formas de manifestarse. Entonces es importante aquí mirar cómo precisamente esta apuesta desde las diferentes formas de capitalismo y colonialismo, pues se posicionan o posicionan a esas pedagogías precisamente como campo de exclusión. Entonces es importante entender o andar sobre estos modos de dominación para problematizar precisamente sobre la genealogía de esas líneas abisales. Frente a la problematización, también vemos algo interesante, y es cómo nos plantea el autor, las universidades actúan bajo una razón metonímica, lo que el pensador denomina, digamos que una razón totalizante y dicotómica, donde las universidades precisamente se han quedado en el extractivismo cognitivo, ¿no? Esa educación precisamente de cuerpos disciplinados por las necropolíticas
y que, digamos que nombra o permite ver esa escuela fábrica, esa escuela cerrada y esa escuela como lugar de transmisión. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar este proceso de problematización. Y cómo obviamente se le da lugar a la acción política desde los procesos de lucha, de rebeldía y de praxis social, va a ser supremamente relevante para entender cómo se pasa esas rebeldías a las utopías. Aquí se plantean entonces cuestiones importantes precisamente desde este horizonte argumentativo en la problematización, y es qué implica leer desde el sur, desde esos colectivos sociales, las pedagogías, las diversidades y, cómo no, las utopías, ¿no? Cómo avanzar desde esos lugares de fuga hacia unas epistemes precisamente de la resistencia, y de qué manera los maestros, la escuela, el aula, los saberes populares pueden reinventar desde esas apuestas epistémicas lugares otros para la educación. Y una pregunta, obviamente, que acompaña el pensamiento de Boaventura y que va a ser muy relevante, es preguntarnos por qué se nos dificulta tanto descolonizar, democratizar y desmercantilizar la educación en Colombia. De esta manera, entonces, se llega a la pregunta central de este ejercicio investigativo, y es, ¿cuál es el sentido de esas pedagogías posabisales, de esas diversidades sur-sur, en la obra de Boaventura de Sousa Santos, y de qué manera aporta a esos colectivos sociales para generar apuestas distintas en el marco de la educación? Vemos una ruta crítica epistémica aquí. Es importante saber, de fondo vemos a nuestra América Latina invertida, una América Latina que pinta Joaquín Torres hacia 1943, y vemos dos escenarios: el escenario de los antecedentes y el escenario de tejer epistemes desde el sur. Esta ruta crítica, digamos que es una construcción que se ha venido haciendo desde las teorías críticas emergentes en América Latina, que estamos obviamente acercándonos e intentando comprender, y se sustenta obviamente desde las epistemologías del sur, que buscan la validez de esos conocimientos que otorguen precisamente visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos, de los sujetos, de esas comunidades, de esos grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y, si se quiere, invisibilizados por estas lógicas hegemónicas. Aquí digamos que se proponen en el marco de estas epistemologías del sur, mm, un diálogo con las teorías críticas, con las tradiciones críticas, pero nos invita también a pensar nuevas lógicas y prácticas emancipatorias. Entonces aquí vemos que ese sur que nombra Boaventura de Sousa Santos no es un sur como materialidad objetiva ni punto cardinal o geográfico, sino que es un sur que tiene todo tipo de implicaciones sociales, políticas, económicas, ¿no? Desde esta apuesta o aventura, precisamente, digamos que hace apertura al sur como metáfora en el que identifica ese sufrimiento de la humanidad, y por eso esta parte de epistemología del sur va a ser tan relevante para generar, obviamente, la lectura, no solamente por el autor, sino por lo que nos brinda para comprender esas realidades, y desde donde él propone un posmodernismo de oposición, una resistencia crítica a ese concepto de modernidad. Desde la crítica a la razón indolente, él anuncia unas bases epistemológicas importantes, considerando tres ejes. El primero, aprender que existe el sur, aprender a ir al sur y aprender a partir y con el sur. Esto va a ser muy relevante para intentar responder una pregunta central, y es por qué se nos ha vuelto tan difícil producir una teoría crítica en estos tiempos. La de Boaventura y estas epistemologías del sur no es la única voz. Junto a él caminan voces de pensadores muy importantes que hemos denominado como polifonías, ¿no? Y aquí intentamos establecer una conversa entre diversos intelectuales que precisamente han venido hilando ideas, conceptos, epistemes y, si se quiere, también metodologías alrededor de lo que es el sur, teniendo como punto de encuentro que el sur es resistencia, que desafía y agrieta esas estructuras de poder.
Entonces aquí encontramos, entre otros, a Aníbal Quijano, que nos presenta esa lectura de marginalidad latinoamericana, una lectura de las realidades sociohistóricas y cómo se hace importante actuar entre dos escenarios: descolonización del poder, pero también descolonización del saber, para gestar precisamente epistemologías otras. Desde Arturo Escobar, la crítica que él hace al proyecto de modernidad, colonialidad, digamos que él, se puede decir, traza un escenario importante de una epistemología política, las bases de una epistemología política desde el sur, y digamos que su propuesta teórica gira en torno a ese sentir pensar con la tierra y esos pluriversos, en donde él nos nombra como la necesidad de sembrar esperanzas, cultivar oportunidades y sumar intereses colectivos. Como no, Catherine Walsh, que le da lugar precisamente a ese entretejido entre lo pedagógico y lo decolonial, sembrando acciones para resistir, y ahí plantea cosas interesantes como los gritos, las rupturas, las rajaduras que hay que hacer contra esos sistemas de dominación que han silenciado precisamente y asesinado, si se quiere, sus saberes. Aquí entonces ella le da un lugar supremamente importante a los movimientos sociales. Y dos autores supremamente relevantes para este proceso de construcción, que es Miguel González González y Germán Guarín Jurado, docentes y intelectuales de nuestro doctorado. La apuesta de Miguel González está con, con el escenario de aprender a vivir juntos, y la apuesta de Germán Guarín gira en torno a avanzar, digamos, en la construcción de unas filosofías de la diversidad, de juntarnos y volver a ser como cualquiera y tratarnos como iguales. Ese es el tejido que hemos venido haciendo alrededor de el escenario de esa ruta crítica epistémica. Frente a la ruta crítica metodológica encontramos dos escenarios. El primero es el de los objetivos, en el que nos trazamos cuatro objetivos. Uno tiene que ver con el proceso de autobiografía, darle lugar al sujeto en este proceso investigativo. El segundo, precisamente, con develar ese sentido de las pedagogías posavisales y las diversidades en la obra de Boaventura de Sousa Santos. El tercero, cómo podemos interpretar desde algunos colectivos y movimientos sociales en el departamento del Quindío esas pedagogías y diversidades. Y el cuarto tiene que ver con elaborar una propuesta precisamente desde esos colectivos sociales que reconfigure esas pedagogías del desaparecer al otro. Aquí entonces hemos venido abonando unas metodologías posavisales que propone precisamente Boaventura de Sousa Santos, unas metodologías que es necesario tejer desde abajo con nosotros y que los plantea muy bien en el fin del imperio cognitivo. Se hace un intento entonces desde estos trazos expuestos por el intelectual hacia una metodología posavisal. Aquí vemos la partida desde esa transición paradigmática, la apuesta epistémica y transmetodológica y la generación de una horizontalidad metodológica. Tenemos tres fases importantes. La primera, la fase de diseño, la fase teórica y metodológica que les acabo de enunciar de manera rápida. La segunda, una ejecución por cada objetivo específico que nos planteamos para poder alcanzarlos. Y la tercera será la construcción de sentido, hilando la palabra en la mirada del otro. En esto hemos ido avanzando, ¿no? En la fase 2. Y frente a ello, entonces, planteamos unas metodologías posavisales a partir de cuatro intersticios, a forma de espiral de cuatro intersticios. Sabemos en el primero de ellos, como les decía, responde a cada uno de los objetivos específicos planteados. En esta parte del primer intersticio, pues la hermenéutica diatópica, como sabemos, para ella la narrativa es fundante. Digamos que es una de las maneras en que se manifiesta precisamente la condición humana, y de ahí que se proponga hacer una narrativa autobiográfica para adentrarnos a nuestra propia historia, ¿no? A nuestros acontecimientos, a la vida como acto de memoria, a la historia, al ubicar el sujeto en esas experiencias y esas vivencias. Entonces, a eso responde este primer ejercicio de acercarnos a nosotros mismos. El segundo intersticio es las orientaciones para un saber prudente, es sumergirnos por esos epistemes de Boaventura de Sousa Santos. Desde una ecología de los saberes, él cuestiona
cómo distinguir precisamente desde el conocimiento científico y no científico, cómo se construye interconocimiento y desde qué perspectivas, digamos que se hace necesario identificar los diferentes saberes. Entonces, digamos que estas preguntas en las que busca acercarse este segundo intersticio, hacer un momento de inmersión hermenéutica para captar esos significados y otorgar un universo de significación a estas lecturas en clave o aventura de Sousa Santos. El tercer intersticio se llama traducción entre saberes, el diálogo horizontal como acto político, y aquí es de metodologías del encuentro, de la proximidad, del diálogo horizontal, pues buscamos acercarnos a las experiencias, como ya lo había anunciado, de distintos colectivos sociales que de manera cotidiana precisamente construyen pedagogías, diversidades y utopías sur-sur. Aquí es importante hacer digamos que generar un encuentro con los diferentes colectivos en clave a sus andaduras, de qué manera construyen realidades en torno a su cultura, a sus sentires, a sus resistencias, a sus mismas sensibilidades y cómo se visibilizan en el marco del contexto quindiano. Y el segundo, bueno, en esta parte vamos a tener en cuenta mucho la narrativa diatópica, el círculo de la palabra y la telaraña de los recuerdos. Y el último intersticio es precisamente generar una propuesta desde los colectivos sociales a partir de ese encuentro que nos permitan reconfigurar lo que hoy son las pedagogías, esas pedagogías del desaparecer al otro, cómo volverlas unas pedagogías del reconocimiento. Y se plantea hacerse por precisamente el uso de cartas pedagógicas. Aquí ya vamos a acudir al método epistolar para generar un acercamiento a este cuarto intersticio. Esto es lo que tenía para compartirles. Hasta el momento digamos que hemos tenido unos encuentros muy importantes con diferentes colectivos, haciendo esa parte simbólica de círculo de la palabra y tejiendo con los diferentes movimientos. También avanzando en esa construcción precisamente autobiográfica, dándole sentidos autobiográfico y encontrándonos, digamos, con las lecturas y generando una apertura a las obras de Boaventura de Sousa Santos. Agradecerles la escucha y quedaré atenta a sus inquietudes y ampliar este campo de posibilidades que estamos pensándonos hoy en este Congreso Internacional. Muchas gracias por la escucha. Quedo atenta.